Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Ramírez y el día de hoy les voy a hablar acerca del sacramento del matrimonio y de la orden sacerdotal. El sacramento del matrimonio es la presencia de Cristo, la presencia sacramental, es decir, siendo el matrimonio un sacramento. Se convierte en un medio de comunicación de la gracia de Dios. Es un cambio para la salvación de quienes lo integran. El sacramento es signo del amor y de la alianza de Cristo con su Iglesia. La finalidad del sacramento del matrimonio es la satisfacción del esposo mediante la unión y la procesión y educación de los hijos. Es la manera de ayudarse mutuamente con la gracia de Dios en la realización de la propia vocación. Material del sacramento del matrimonio. Es el sí en cuanto a donación total al otro. Forma del sacramento del matrimonio. Es el sí en cuanto a aceptación del otro cónyuge. Ministros del sacramento del matrimonio son los mismos contrayentes. Sujetos del sacramento del matrimonio, el hombre y la mujer bautizados que cumplan con las condiciones para la validez del sacramento y que no sean impedidos por lo prescrito en el decreto canónico. El matrimonio no es, en ningún caso, una institución puramente humana, sino que obedece al plan de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer y los ha llamado al amor. Por su propia naturaleza, el matrimonio, que es la íntima comunidad de vida y amor conyugal, está provisto de leyes y características propias. ¿Qué significa el matrimonio? Inolvidable y la apertura a la fecundidad. Y la razón última de esas propiedades del matrimonio la contratamos en la totalidad que comporta el amor conyugal. El matrimonio, por su propia naturaleza, está ordenado al bien de los cónyuges, así como la generación y la educación de los hijos. Jesucristo, nuestro Señor, nos ha instituido un matrimonio nuevo, sino que ha elevado la dignidad del sacramento del matrimonio entre bautizados. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consócrito de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. ¿Qué significa el matrimonio? Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con el que Cristo amó su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indestructible y los santifica en el camino de la vida eterna. Para los bautizados, el que el matrimonio sea un sacramento no es un añadido, no es un adorno, sino que pertenece a la misma raíz del matrimonio, puesto que para los bautizados el matrimonio válido es un sacramento. Corresponde a la Iglesia regular como ha de ser su forma canónica. A la Iglesia le compete, cuando se trata del matrimonio entre católicos, aprobar lo que se requiere para su validez y para su celebración lícita. La forma canónica ordinaria para el matrimonio aparece escrita en el Canon 10108. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco. 3. El sacramento, orden sacerdotal. Este sacramento consagra al que recibe, configurándolo de modo particular con Jesucristo y capacitándolo para actuar en la misma persona que de Cristo, cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. 3. El sacramento, orden sacerdotal. Este sacramento consagra al que recibe, configurándolo de modo particular con Jesucristo y capacitándolo para actuar en la misma persona que de Cristo, cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. El sacerdote no es, por tanto, un delegado de la comunidad, sino un ministro y un representante de Jesucristo, de quien recibe un poder sagrado para apacentar a los demás fieles. El sacramento del orden imprime en el alma un carácter espiritual indeleble, distinto al del bautismo y al de la confirmación, en virtud del cual quien lo recibe queda marcado para siempre. De este modo, el único sacerdocio de Jesucristo no se hace presente en la Iglesia, por medio del sacerdocio ministerial, hasta el fin de los tiempos. La Iglesia solo confiere al sacerdocio a aquellos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato, pues la consagración que reciben es total y conlleva a una entrega al servicio de Dios y de los hombres.
El episcopado es el grado más alto del sacramento del orden. Corresponde a los obispos, quienes reciben la plenitud del sacerdocio y son los sucesores de los apóstoles. El presbiterado es el grado del sacramento de orden correspondiente a los sacerdotes, que son los colaboradores de la misa. El diaconado es el grado del sacramento del orden correspondiente a los diáconos, quienes reciben la ordenación para ayudar a los obispos y a los sacerdotes en su ministerio. ¿Cuál es el oficio principal de los sacerdotes? El oficio principal de los sacerdotes es la celebración al santo sacrificio de la misa. ¿Cuáles son las otras principales funciones de los sacerdotes? Las otras principales funciones de los sacerdotes son perdonar los pecados, administrar los demás sacramentos, predicar la palabra de Dios, dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios. ¿Cómo se administra la orden, ¿Cómo se administra el sacramento del orden? El sacramento del orden se administra mediante la posición de manos del obispo junto con la oración consagrada.